Un becario podría hacer esto, dijo, sonriendo como si acabara de inventar el concepto del aire. Luego, clic, me silenciaba. Mi pantalla se congeló en la cara engreída de Carlos, enmarcada por ese tipo de iluminación LED que solo a la gente que nunca ha trabajado de verdad le parece profesional. Toda la sala de Zoom enmudeció como si el apocalipsis hubiera golpeado a mitad de la previsión del Q2. Casi se podía oír al becario de finanzas atragantándose con su burrito de desayuno. Así que eso fue todo. 16 años de apagar incendios regulatorios, bloqueos de datos, llamadas a medianoche a Luxemburgo, y redactar marcos de cumplimiento tan a prueba de balas que una vez fueron citados en un documento técnico de la industria, y ahora me despide un lunes el heredero de buena familia de los fundadores con sus pantalones chinos. Ni siquiera una reunión individual, ni siquiera la dignidad de dejarme desmutear para decir que se vayan al infierno con la compostura que he estado perfeccionando desde 2009. No, solo silencio. Luego, un pitido en el Slack de recursos humanos. Hola, Julia, por favor, deja tu tarjeta de acceso y tu portátil cuando te sea conveniente hoy. No es necesaria una entrevista de salida. Si este es tu tipo de drama retorcido de oficina, pulsa ese botón de me gusta. Suscríbete y lanza algo de simpatía al algoritmo para que nuestro pequeño equipo de narradores pueda seguir desgranando estos accidentes de coche corporativos para tu placer auditivo. En serio, el 90% de vosotros olvidáis suscribiros, y hace más frío que en la nevera del descanso en enero. De todos modos, volvamos a mi caída. Cerré esa llamada sin decir una maldita palabra. Cerré mi portátil como una tumba y me quedé sentada. Podía oír a mi vecino cortando el césped a través de la ventana, completamente ajeno a que un hombre niño con fetichismo por el PowerPoint acababa de hacer explotar mi carrera desde un escritorio de pie. Preparé té. No el bueno, solo las amargas bolsitas negras que guardas para invitados a los que secretamente odias. Encajaba con el estado de ánimo. Luego recogí mi tarjeta de acceso, todavía en el cordón de la cumbre de datos del año pasado. Mi portátil de la empresa, plagado de notas adhesivas como capas arqueológicas. Copia de seguridad de la auditoría del 4. Protocolo de brecha del cliente B. No borrar. Claves temporales de la UE. Lo dejé todo en una pila ordenada sobre mi mesa de la cocina. Conduje hasta la oficina con el aire acondicionado a toda potencia, como si intentara congelar las náuseas que me subían por el pecho. No lloré, no me enfurecí, simplemente entré como cualquier otro día, aparqué en mi plaza asignada, pasé por delante de la recepcionista que no podía mirarme a los ojos y subí en el ascensor como un fantasma. RRHH me entregó 2 páginas. Una era un resumen de terminación. La otra, una lista de verificación tecnológica. Ni finiquito, ni NDA, ni mención de planificación de transición. Aparentemente, ni idea de que los inicios de sesión que acababan de reasignar a un becario de verano estuvieran vinculados a más desencadenantes legales que una operación de la CIA. Escaneé los formularios, firmé con mi firma secundaria, más rebelde, más dramática, que pone nerviosa a Legal, y dije, supongo que Legal dio el visto bueno a esto, antes de deslizar las páginas de vuelta sobre la mesa. La chica de RRHH sonrió. Sí, Carlos quería que se hiciera rápido. Asentí. Entonces, rápido será. Salí sin mirar atrás. Ni siquiera me quedé con la taza de mi escritorio. La dejé también. Un recuerdo para quien fuera lo suficientemente tonto como para pensar que el RGPD era solo una forma europea de decir molesto. De vuelta en mi coche, me quedé quieta un segundo. El silencio era lujoso. Sin pitidos, sin mensajes de Slack a las 2 a.m. Sin un oficial de datos aterrorizado susurrando sobre el lenguaje de consentimiento implícito. Y por primera vez en años, no era responsable. No de ellos. No ya. Apagué mi teléfono, me serví un chupito de vodka en mi taza de té ahora vacía de la petaca que guardo en la guantera. No estoy orgullosa. Estoy preparada. Y esperé, no por resentimiento, sino por curiosidad, porque Carlos no tenía ni idea de lo que acababa de desconectar, y yo sabía exactamente lo que vendría después. La tarjeta de acceso se deslizó sobre el escritorio de RRHH con la suave finalidad de la tapa de un ataúd. No, gracias por sus años de servicio. Ni cupcakes incómodos, ni foto grupal forzada junto a la fern del vestíbulo. Solo yo, la asociada junior de RRHH. Pobre cosa, parecía que todavía usaba bolígrafos de purpurina y un ordenador destartalado siseando como si supiera que algo estaba a punto de arder. Golpeó su teclado con esa alegría compensatoria que usa la gente cuando suplica en silencio que el suelo se la trague. Entonces, Julia, solo una rápida lista de verificación tecnológica y un formulario de acuse de recibo. No debería llevar más de un segundo. Carlos quería que todo estuviera cerrado hoy. Cerrado como sobras, como si yo fuera un filete de cumplimiento mohoso que se habían olvidado en la nevera del descanso del fin de semana del Memorial Day. Eché un vistazo al formulario de salida. 2 páginas. Ni finiquito, ni plan de transición, nada de legal. Solo puntos. Tarjeta de acceso de vuelta. Portátil localizado. Credenciales de acceso a transferir.
¿Transferidas a quién exactamente? Justo en ese momento, un chico en pantalones cortos color caqui pasó por la ventana de RRHH, sosteniendo mi portátil con ambas manos como si fuera radiactivo. Tyler, el becario. Lo había entrenado hace 3 veranos. Una vez me preguntó si nuestros informes de RGPD eran para marketing o algo así. Una ola de incredulidad me invadió tan rápido que casi me hizo reír. Pero no lo hice. Firmé lentamente, claramente con mi firma alternativa, la que se curva en la J como una soga. Una pregunta rápida, dije, dejando el bolígrafo. Supongo que legal dio el visto bueno a todo esto. La chica de RRHH parpadeó, su sonrisa vaciló. Sí, quiero decir, Carlos dijo que todo estaba bien. Entonces no legal, solo Carlos. Me levanté, cogí mi taza de viaje vacía y le di un asentimiento. Entonces hemos terminado. Salí como si acabara de enviar una bomba. Tranquila, deliberada, ya imaginando el tic-tac que nadie más podía oír. Porque esto es lo que no entendía ni lo que Carlos, en toda su brillantez de Harvard, no podía haber sabido nunca. Mis credenciales no eran solo para la exhibición. Estaban legalmente incrustadas en cada registro de consentimiento, cada clave de cumplimiento, cada protocolo de transferencia internacional de datos que cruzaba nuestros servidores. Mis huellas dactilares digitales eran el código de acceso. Despojármelo sin un proceso de baja adecuado. Eso no es solo descuidado, es federal. Conduje a casa despacio, como si me alejara de la escena de un crimen que aún no había cometido. Para cuando entré, mi Slack de trabajo ya se había desactivado. El correo electrónico, también. Fueron rápidos. Se lo concedo. Demasiado rápidos. Nadie pensó en reenviar nada. Nadie se puso en contacto para una entrega o una lista de contactos o incluso la ubicación de la copia de seguridad segura protegida con contraseña que solo legal podía anular. Recalenté un burrito, vi cómo el queso burbujeaba como si supiera un secreto. Mi gato, Calvin, me dio un manotazo en el codo, exigiendo su golosina de las 11 a.m., como de costumbre. Era la única criatura en mi vida cuya rutina todavía tenía sentido. Justo cuando me senté, un ping resonó desde mi teléfono personal, señal de un antiguo compañero de trabajo, Dave de infraestructura. Oye, alerta. Carlos acaba de preguntar en la reunión general si el RGPD se aplica a nosotros. Dime que esto es una broma. Miré el mensaje. Luego otro ping. Rachel de Legal. Tu nombre todavía está en la lista de contactos de la DEA. No mencionó nada sobre la transición. Y un tercero. Este anónimo vía Signal. Por favor, decidme que alguien cambió el registro de titulares de claves antes de que os fuerais. No. Nadie lo había hecho porque yo había construido ese sistema para que no fuera fácil de cambiar. No le entregas códigos nucleares a un becario. No cambias al custodio del registro de contratos de datos transatlánticos de 3 años con un encogimiento de hombros. Hay formularios, revisiones, auditorías, plazos, directrices federales enteras para esta mierda. Y habían omitido todo eso. Por velocidad, por agilización, por ego. Así que me preparé una taza de té. El bueno esta vez. De hoja suelta. Lo guardo para momentos en que la casa está en silencio y la tormenta aún no ha llegado. Luego me senté, no ansiosa, no enfadada, solo quieta porque no sabían lo que habían hecho. Pero lo sabrían. Oh, lo sabrían. Para el mediodía, mi teléfono vibraba como un niño pequeño después de 5 Capri Suns. El primer mensaje fue de Dave de nuevo. Carlos acaba de preguntar si el RGPD se aplica a nosotros. Por favor, dime que es una broma. No lo era, pero era un remate. Uno muy caro. El segundo mensaje llegó de una paralegal a la que solía mentorizar. Hola, ¿actualizaron la lista de contactos de la DEA? Porque tu nombre todavía está en el registro y hay una solicitud de firma pendiente en el servidor de cumplimiento. No respondí, solo miré mi taza de té, que se estaba infusionando lentamente, oscureciéndose con cada segundo como un hematoma que se desarrolla en tiempo real. Eliminé Slack, no por despecho, sino por misericordia. Para mí, para la parte de mí que ya se había ido y no necesitaba ver la casa arder desde el césped delantero. La verdad era que había visto esta tormenta formándose hace 3 meses. Carlos no era sutil, entró con todas las palabras de moda de LinkedIn y aceleración de sinergias. Empezó a hacer preguntas como, ¿por qué el cumplimiento es un centro de costes? ¿Y, realmente necesitamos signatarios separados para los datos de la UE? Fue entonces cuando empecé mi pequeño proyecto paralelo. Verás, hace años, durante un ciclo de auditoría particularmente desagradable, había propuesto un sistema de protocolos. Cada transferencia de datos, cada punto de contacto regulatorio, cada respaldo legal documentado y registrado en una cadena viva, verificado, con marca de tiempo, protegido con contraseña. Se suponía que iba a ser una forma de proteger a la empresa. Pero había añadido un giro. Una pequeña nota legal enterrada en el marco de acceso.
Cualquier eliminación del custodio del registro sin acuse de recibo de transición y firma del Consejo constituye un incumplimiento del protocolo de cumplimiento según la regla interna 9. Y esa nota al pie, firmada y aprobada por el propio fundador durante el apogeo del escándalo de Cambridge, cuando todo el mundo temía la responsabilidad y tiraba firmas como confeti. Abrí el archivo, copia local encriptada, por supuesto, y revisé los registros. Ni intentos de acceso, ni solicitudes de edición, ni metadatos de reenvío. Ni siquiera lo habían abierto, lo que significaba que nadie me había transferido. Nadie había cambiado los registros. Y en el momento en que el becario, Dios nos ayude, el propio Carlos, intentara firmar cualquier cosa regulada, el sistema registraría el intento y desencadenaría una reacción en cadena, del tipo que termina con una señal de alerta en el escritorio de un regulador de la UE, o una respuesta retrasada que cuenta como incumplimiento intencional, o un ping a la DEA diciendo que su punto de contacto registrado ya no existe. Esa es la cosa sobre la ley de datos. No espera a que la entiendas. No le importa si tu padre fundó la empresa. Solo le importa que la persona que figura en el papeleo sea accesible y autorizada, lo cual yo ya no era. Otro ping de alguien de relaciones con clientes. Julia, ¿te llevaste la lista de acceso de copia de seguridad? El portal de clientes de la UE acaba de entrar en modo de recuperación. No, no me llevé nada, simplemente me siguió a la puerta porque todo estaba construido con mi nombre. No puedes parchear eso con un nuevo inicio de sesión y cinta adhesiva. Ese sistema era una catedral de burocracia. Piedra a piedra, cláusula a cláusula. Y Carlos acababa de derribar la clave de bóveda. Un tercer mensaje. Sin remitente. Hay una advertencia de caducidad del marco de consentimiento en 3 paneles de clientes. ¿Está esto relacionado con tu salida? Di otro sorbo de té. Sabía mejor ahora. En el silencio que siguió, miré por la ventana y vi a un cuervo posarse en mi valla. Ladeó la cabeza como si supiera algo. Tal vez lo sabía. Los cuervos son más listos que Carlos, después de todo. Pasé años manteniendo los hilos apretados, los protocolos limpios, los rastros de papel a prueba de balas, porque sabía que algún día alguien se pondría engreído, cortaría atajos, pensaría que la mujer callada en la oficina de la esquina era solo otro punto de control burocrático en lugar de todo el maldito cortafuegos. Y ahora había llegado ese día y no tenía que hacer nada. Ya no, porque el sistema ya estaba haciendo tic-tac. A las 10:47 a.m. se encendió la mecha. El becario, Tyler, bendito sea su corazón con pantalones cortos de color caqui, inició una ejecución de auditoría interna rutinaria a través de la consola de cumplimiento. Probablemente porque Carlos le dijo que buscara métricas de redundancia o cualquier otro disparate corporativo que hubiera garabateado en su pizarra esa mañana. Esa auditoría hizo ping a nuestro bot de autocumplimiento, algo que había construido hace años con un contratista de Praga que comía huevos encurtidos y codificaba como si se escondiera de Interpol. El bot, llamado Grace, abreviatura de General Regulation Automated Compliance Enforcer. Sí, lo hice un acrónimo porque algunos de nosotros todavía tenemos orgullo. Escaneó todo. Plazos, firmantes, consentimiento, marcas de tiempo, todo referenciado contra la clave de autorización central. Yo, excepto que ya no estaba allí. Así que Gray falló estrepitosamente. No solo registró un error. Lanzó una alerta interna de nivel 3, marcó una discrepancia y activó un enfriamiento en todas las solicitudes de procesamiento de datos marcadas para jurisdicciones externas, lo que para una empresa que presta servicios al 38% de sus clientes en la UE significó detenerlo. A las 11 a.m. en punto, un procesador de nuestra oficina de clientes de Múnich llamó a la línea principal en pánico. Soy Nico Weber. Hemos perdido los fundamentos legales para acceder a nuestro espejo de datos. El token ha sido anulado. ¿Dónde está Julia? Yo no estaba allí. Lo transfirieron a legal, donde la asociada junior de servicio le dijo que alguien llamado Tyler había asumido el estatus de signatario. ¿Habéis asignado a un becario? Nico ladró por el altavoz lo suficientemente alto como para hacer temblar las paredes de cristal. ¿Es esto algún tipo de broma de cumplimiento? ¿Entendéis lo que significa un token de consentimiento revocado para nuestra operación? Spoiler, no lo hicieron. Mientras tanto, empezó a ser abrumado. Correos electrónicos rebotados. Las claves de acceso remoto fallaron. Las transferencias de archivos programadas devolvieron mensajes de denegación con el sello de signatario inválido. Un sistema incluso escupió un informe con mi nombre completo al final, seguido de autorización faltante. Verificar custodio del registro. Nadie pudo verificar porque nadie me había transferido porque Carlos me había silenciado y luego se había pavoneado en su día pensando que había conquistado a la bestia desenchufando su boca. Las llamadas se vertieron a la oficina del CFO. Luego, cliente tras cliente informó de la transferencia no reconocida de consentimiento. Esa frase, tan seca, tan técnica, podría haber sido un palo de dinamita. Es la frase exacta que los reguladores buscan cuando alguien intenta cambiar de custodio de datos sin documentación. Señala negligencia grave o ocultación intencional.
Ninguna de las dos opciones encaja bien con la pequeña iniciativa de agilización de Carlos. La CFO, Anaka, no era tonta. No éramos exactamente cercanos, pero nos respetábamos mutuamente. Una vez llamó a mis registros de cumplimiento arte paranoico. Ahora estaba recibiendo el espectáculo. Llamó a Carlos. No hubo respuesta. Llamó a legal. Ya estaban clasificando una docena de correos electrónicos con líneas de asunto como retirada urgente de intercambio de datos y revisión inmediata requerida, notificación de brecha pendiente. Para las 11:12, el pánico comenzó a burbujear en el abierto. Los departamentos se copiaban entre sí ciegamente, la jerga legal chocaba con su taquigrafía. Alguien de ventas tuvo la audacia de responder a todos con: ¿puede alguien simplemente anular la firma y reasignarla? Bendita sea su alma. Así no funciona nada de esto. En la sala de descanso, la gente susurraba. Se podía sentir la tensión floreciendo a través de los conductos de ventilación como moho negro. Carlos seguía en una llamada a puerta cerrada con un posible inversor, sonriendo como si no estuviera sentado sobre una granada de cumplimiento con la mecha mordida. ¿Y yo? Estaba en casa doblando la ropa. Un documental se emitía de fondo. Algo sobre naufragios y soberbia y cómo los antiguos marineros ignoraron las advertencias de tormenta hasta que el océano decidió tragárselos enteros. Parecía apropiado. Mi teléfono volvió a zumbar. Rachel de legal. Una sola línea. Esto no es sobrevivible sin ti. Pero no era solo para ellos. A las 11:17 a.m., alguien de legal finalmente abrió la bóveda regulatoria que había dejado atrás. Probablemente fue Rachel. Ella siempre leía la letra pequeña, la que marcó una inconsistencia de punto y coma. Una vez nos salvó una renegociación de 200k. Había estado callada los últimos meses. A Carlos no le gustaba la gente que hablaba con frases completas sobre el riesgo, pero ahora estaba investigando. Lo que encontró no fue sutil. Fue quirúrgico. Mi nombre estaba en todas partes. En todas partes. Custodio del registro en marcos de consentimiento de la UE. Titular de clave en nuestro acuerdo de aplicación diferida con el Departamento de Comercio de EU. Signatario principal en 5 protocolos de transferencia de datos transfronterizos. Anulación de emergencia en el sistema de vigilancia de anonimización. Y ninguna de esas designaciones había sido transferida. Sin firmas, sin acuses de recibo, sin revisión legal, nada. No era solo negligencia. Era suicidio corporativo escrito en Fuente Courier. A las 11:22 a. Un bufete de abogados asociado reenvió un aviso formal. Brecha regulatoria pendiente según los artículos 27 y 28 del RGPD. El acceso a los datos de ciudadanos de la UE debe cesar inmediatamente. El procesamiento continuado sin un representante autorizado constituye responsabilidad penal según la ley de la UE. Esto no es un simulacro. Esa última línea no era lenguaje legal. Era pánico, formateado profesionalmente. Legal se apresuró. Rachel contactó a T. T conectó con cumplimiento. Lo que quedaba de él, que aparentemente era solo Tyler y una lista de verificación de incorporación de 6 semanas. Carlos. Todavía estaba en una reunión 2 pisos más arriba hablando de elasticidad de infraestructura y minimización de arrastre operativo. Estaba presentando a inversores, vendiendo su brillante iniciativa de reestructuración. Completamente ajeno a que la mitad de la infraestructura de clientes de la empresa era ahora radiactiva y la otra mitad estaba a punto de seguirla. La noticia comenzó a filtrarse. Alguien de producto se lo susurró a marketing. Marketing se lo dijo a RRHH. RRHH contactó a legal en pánico. ¿Nos perdimos algún formulario obligatorio durante la baja de Julia? Su nombre todavía está en todos los marcos. No, cariño. No te perdiste el formulario. No había formulario porque Carlos no creía en el papeleo. Creía en las vibraciones. Y entonces mi teléfono sonó. Era el fundador. Su nombre todavía aparecía en mis contactos como viejo volcán, una broma de hace una década cuando solía desatar su furia ladrando a la gente por pensar como cobardes. Una vez me llamó la única persona en este edificio que sabe lo que es una consecuencia, pero no contesté. Lo dejé sonar. Vi el nombre parpadear en la pantalla y desaparecer en el limbo del buzón de voz porque sabía lo que quería. Sabía la expresión exacta que probablemente llevaba. Cejas fruncidas, gafas subidas, ojos haciendo ese lento parpadeo de alguien que se da cuenta de que le ha entregado una granada a un niño. Probablemente estaba sentado en su estudio, corbata quitada, vaso de whisky sudando sobre una libreta legal, viendo cómo su legado se convertía en puré porque su hijo confundió la confianza con la competencia. Déjalo remojar. En cambio, me preparé otra taza de té. Rooibos esta vez, terroso, ligeramente amargo, como el aroma de la resignación y la venganza silenciosa. De vuelta en la sede, Carlos se reía. Se reía. Le dijo a alguien de finanzas que algunos pequeños contratiempos del sistema son de esperar cuando se limpia la casa. Dijo que no se inmutaba. Inmutado. Esa era la palabra.
Un hombre tan metido en su propia ilusión que no podía oír la alarma gritando en el fondo. El equipo legal no podía contactarlo directamente. Había silenciado todas las notificaciones internas para concentrarse. Una asociada junior tuvo que deslizar una nota debajo de la puerta de la sala de conferencias durante su presentación. La ignoró, la apartó como si fuera el recibo del almuerzo de alguien. En algún lugar de una caja de cristal arriba, un banco de monitores mostraba luces rojas del sistema parpadeando como si la Navidad hubiera llegado temprano. Grace, el bot de cumplimiento, estaba ahora en modo de bloqueo. El acceso se estaba restringiendo en oleadas, como un cortafuegos cerrándose en tiempo real. ¿Y yo? Yo estaba descalza, tomando té, mirando un cuervo perseguir una ardilla en la valla de mi patio trasero. Sin engreimiento, sin malicia, solo satisfacción. El tipo que viene de saber que pusiste la mecha hace 6 años, y ellos la encendieron por ti. A las 11:20 a.m., cayeron los dominós. El sistema automatizado de RGPD, la vieja Grace, alcanzó su umbral. Después de no poder verificar un custodio de registro válido para más de 1.800 registros de datos y observar 2 intentos de acceso no autorizados registrados bajo las credenciales de Tyler, ejecutó su protocolo de último recurso. Denuncia de brecha. El sistema cohiló todas las entradas marcadas, compiló marcas de tiempo interjurisdiccionales y envió automáticamente una alerta de brecha a la Junta Europea de Protección de Datos. El mensaje era frío, factual y, lo más importante, conforme. Custodio del registro no disponible. Acceso no autorizado a datos confirmado. Protocolo de transición ausente. Brecha regulatoria declarada. Adjuntos había 14 documentos de apoyo, cada uno con mi nombre, y ahora cada uno marcado como revocado sin transferencia legal. A las 11:25, el script hermano de Grace en el lado de porque nunca confié en un único punto de fallo, envió una alerta diferente. Esta aterrizó en la bandeja de entrada de la División de Monitoreo de Cumplimiento del Departamento de Comercio. Marcó nuestro acuerdo de aplicación diferida. ¿Recuerdan esa joya? La que nos permitió salir de un lío en 2018 con el entendimiento de que yo seguiría siendo el punto de contacto legal para cualquier problema futuro. Esa cláusula tenía una pequeña bomba de tiempo. También, si se eliminaba sin el consejo presente y sin previo aviso al departamento, se procedería con la aplicación. El asunto de la notificación era directo. Disparador de aplicación. Custodio del registro eliminado. Sin traspaso legal. Y así, la casa se oscureció. A las 11:28, seguridad timbró en legal. Hay 2 subes aparcando en el lote. Placas federales. Parecen federales. La recepcionista, Hannah, recién salida de la universidad y con 2 semanas en el trabajo, se levantó de su escritorio y miró a través de las puertas de cristal como salían 4 personas. Sin vacilación, sin confusión. No estaban allí para una reunión. Estaban allí para órdenes. A las 11:30, 2 agentes, uno del comercio y otro de la Comisión Federal de Comercio, entraron en el vestíbulo con documentos impresos, insignias visibles, energía lo suficientemente afilada como para cortar paneles de yeso. ¿Quién es el oficial de cumplimiento en funciones?, preguntó uno, voz como grava sobre acero. Hannah tartamudeó. Creo que Carlos. ¿Dónde está? En una reunión arriba, presentando a inversores. No esperaron una escolta. Subieron, las botas resonando en la losa pulida, las chaquetas balanceándose, los papeles cuidadosamente metidos en carpetas negras como kits de bisturí. De vuelta en la planta de operaciones, los teléfonos eran un caos. Ventas estaba en llamas. Clientes llamando sin parar, aterrorizados, confundidos, exigiendo saber por qué se había revocado su acceso a los datos a mitad de ciclo. 2 proveedores importantes ya habían congelado las transferencias, citando patrones de autorización sospechosos, y alguien en RRHH estaba intentando frenéticamente restablecer las credenciales de acceso para corregir el problema. Spoiler, no se puede corregir una bomba después de que ha explotado. La voz de Carlos, todavía retumbando desde la sala de reuniones de cristal, se podía oír diciendo, y nuestro nuevo modelo ágil elimina el peso muerto como los puntos de control de cumplimiento redundantes. Peso muerto, redundante. Eso era lo que había llamado. Lo que me había llamado a mí. Y entonces la puerta se abrió. El agente entró, presentó la orden de ejecución y ni siquiera esperó a que cerrara la boca. Efectivo inmediato, dijo el más alto, debéis cesar todas las operaciones que involucren conjuntos de datos protegidos. Esto incluye portales de cara al cliente, análisis de backend y todos los flujos de procesamiento de terceros. Estáis fuera de cumplimiento y bajo investigación. La sala se congeló. Uno de los inversores, un tipo con un reloj caro, susurró, ¿es esto una broma? No. Carlos intentó hablar. Por supuesto, siempre hablaba. Pero esto es solo un malentendido. Hemos reasignado todo. Está bajo control. El agente más bajo lo interrumpió. Eliminaste un punto de contacto federal sin supervisión legal. Violaste un acuerdo de aplicación diferida.
Y le diste acceso a un becario sin credenciales. La última palabra resonó como una bofetada. De vuelta en mi casa, tomé un sorbo lento de té. La misma taza, ahora tibia. Calvin se acurrucó a mis pies, ronroneando como si supiera que mamá había ganado algo. El silencio era hermoso. Sin pitidos, sin zumbidos, solo el zumbido de la justicia hundiéndose en la realidad. Habían pedido un mundo sin mí. Ahora lo tenían, y se estaba desmoronando. La sala de juntas era todo cristal y ego. Carlos estaba a mitad de una diapositiva señalando un gráfico circular titulado Eficiencia operativa postreducción de redundancia cuando la puerta se abrió y entró seguridad. Señor Carter, preguntó el guardia, voz baja pero firme, como un portero que sabe que el DJ no va a parar la música. Necesita venir con nosotros. Carlos parpadeó, todavía sosteniendo el clicker en su mano como si tuviera poderes mágicos de inmunidad. Disculpe, estoy en medio de una. Es urgente. El guardia lo interrumpió, ya adelantándose. Los miembros de la junta se movieron en sus asientos. Algunos intercambiaron miradas. Un viejo del comité de auditoría tosió y murmuró algo que sonó sospechosamente como Dios mío. Carlos siguió al guardia, la confusión extendiéndose por su rostro como una quemadura solar que no sintió venir. Abajo, la temperatura había bajado 10 grados. Los agentes no decían mucho. No tenían que hacerlo, sus insignias decían más que las palabras. Órdenes de ejecución, impresiones con mi nombre en cada página, registros internos con marcas de tiempo hasta el minuto, fallos del sistema vinculados a él. Luego llegó la abogada. Joanna siempre se había movido como un metrónomo, precisa, medida, solo un poco más rápida que los demás. Pero esta vez, estaba corriendo, tacones haciendo clic en el mármol, abrigo medio puesto, pelo recogido en un nudo que empezaba a deshilacharse. Irrumpió en el vestíbulo, sin aliento, echó un vistazo a los agentes y dijo la única frase que importaba. ¿Firmó sus papeles de baja con legal? El agente más alto no parpadeó, solo le entregó una carpeta. La abrió, una mirada. Sus labios se separaron ligeramente. Luego se giró lentamente, deliberadamente, con los ojos escaneando más allá de Carlos, que acababa de entrar en el vestíbulo, con la cara roja y respirando como si hubiera estado trotando cuesta arriba con una mochila llena de ladrillos. Miró más allá de él al fundador. El viejo estaba cerca del ascensor, brazos cruzados, hombros caídos bajo el peso de lo que claramente estaba a punto de desplegarse. Joanna se acercó a él y no bajó la voz. Por favor, dime que le pagaste, dijo. ¿No le pagaste? ¿No terminaste su transición? ¿No la tenemos en nómina? Solo dime que le pagaste. El silencio que siguió era espeso, casi masticable. El fundador no respondió. Simplemente cerró los ojos y en ese gesto, todo el oxígeno de la sala de juntas fue succionado. Carlos balbuceó algo. Nadie recuerda qué. Probablemente intentó explicar cómo habíamos reasignado todo y que esto era solo un contratiempo y que estábamos agilizando operaciones, pero nada de eso importaba. No ahora. Los agentes intervinieron de nuevo. Las operaciones deben detenerse inmediatamente. Se están revisando los registros de acceso. Recibiréis citaciones. Esto no es opcional. Joanna miró a Carlos como si estuviera calculando mentalmente cuánto tiempo tardaría en despedirlo sin violar los protocolos de RRHH. Y él, parecía un niño que acaba de darse cuenta de que el brillo que tiró en la alfombra estaba hecho de vidrio molido. Desde la entreplanta, los empleados asomaban por las barandillas, teléfonos en mano, bocas cubiertas. Todo el edificio se había convertido en un deporte de espectadores. Casi se podía oír el monólogo interno de cada espectador. Carlos está frito. Les advirtió. No escucharon. ¿Y yo? Estaba sentada en el suelo de mi sala de estar, doblando calcetines, con reposiciones sonando de fondo. El débil tintineo de las etiquetas del collar de Calvin era la única banda sonora. Mi teléfono volvió a zumbar. Sin remitente. Apareció la transcripción del buzón de voz. Julia, soy Joanna, sé que probablemente no estás interesada en hablar, pero la Junta agradecería mucho una conversación. Puede que haya habido malentendidos. Por favor, llámame. Dejé que la pantalla se atenuara. No estaba enfadada. No estaba triunfante. Había terminado. Tenían su respuesta. Y ahora podían sentarse en ella. Para el mediodía, la oficina era un cementerio de monitores parpadeantes y teléfonos silenciosos. Las operaciones se detuvieron en 3 departamentos importantes: servicios de datos, cumplimiento internacional e integraciones de clientes. Todos ellos atados delicada, invisiblemente a los sistemas que yo había construido, o más bien, a los sistemas que llevaban mi nombre en cada registro que importaba. Con mis credenciales revocadas y sin traspaso legal en archivo, esos sistemas no solo se ralentizaron, se bloquearon como una bóveda de banco durante un apagón. Clientes clave, los grandes, de esos con contratos multimillonarios y equipos legales que usan trajes de 3 piezas en Zoom, comenzaron a retirar el acceso. Fuera de cumplimiento fue la frase que siguió resonando en las bandejas de entrada como un clavo de ataúd.
Un conglomerado de seguros alemán suspendió 2 flujos de datos. Un cliente farmacéutico en el Reino Unido revocó los permisos de procesamiento y marcó el incidente a su regulador. Un socio estadounidense de larga data, silencioso y despiadado, congeló los pagos y activó una cláusula que nadie recordaba que existiera. Se convocó la reunión de emergencia de la Junta a las 12:17 p.m. Asistentes, miembros fundadores, remanentes de cumplimiento legal. Joanna, con aspecto de haber envejecido una década en una hora. Y Carlos, con la misma camisa desastre de su presentación a inversores, ahora arrugada y empapada de sudor bajo los brazos. No pidieron su opinión. No pidieron su defensa. Pidieron su tarjeta de acceso. Temporalmente, por supuesto, pendiente de revisión completa. El lenguaje de RRHH era pulido, pero el mensaje estaba claro. Te equivocaste espectacularmente. Desde mi perspectiva, llegó como una notificación push de una antigua herramienta de seguridad que había configurado hace años, una que registraba los cambios de acceso a nivel de sistema de la alta dirección. Alerta de modificación de acceso. Carter Dawson marcado como administrador inactivo. Me recosté en mi silla y dejé que esa pequeña oleada de dopamina me invadiera. Breve, silenciosa, limpia. Entonces llegó el buzón de voz. Número bloqueado. Voz femenina cortante, formal, tensa de disculpa. Hola Julia, soy Stephanie de la Junta. No sé si estás viendo las noticias todavía o escuchando a alguien de dentro, pero ha habido mucho movimiento. Si estuvieras abierta a una conversación, la Junta agradecería mucho. Bueno, disculparse y potencialmente discutir un puesto de consultoría. Discrecional, flexible en tus términos, en mis términos. ¡Qué lindo! Ni siquiera volví a reproducirlo, simplemente lo adelanté, lo envié directamente a Marcy, mi abogada. Ella era una pitbull con perlas, y había estado esperando esto toda la semana. Me imaginé escuchando ese mensaje, haciendo retroceder su silla de su escritorio, y sonriendo como un martillo a punto de encontrarse con un cristal. No respondí, no envié un mensaje de texto, ni siquiera redacté un quizás más tarde. Porque esto no era una misión de rescate. Esto era después del fuego, y yo no iba a volver a los escombros para ayudarles a separar huesos carbonizados del papeleo. Habían tenido todas las oportunidades. Podrían haber consultado a legal, podrían haber transferido credenciales, podrían haber hecho una simple pregunta antes de que Carlos decidiera que era más inteligente que los sistemas que mantenían unida toda su operación. Pero no lo hicieron porque la arrogancia no pregunta. Asume, y ahora podían disfrutar del silencio que dejé atrás. De vuelta en la oficina, los ascensores estaban bloqueados. Visitantes redirigidos. Se programó un panel de revisión de cumplimiento y se trajeron 2 firmas externas para evaluar fallos sistémicos de procesos. Nadie mencionó el nombre de Carlos. No hacía falta. Todos lo sabían. El edificio, una vez tan lleno de canales de Slack zumbando, tazas chocando y charla de teclado, era un mausoleo de confianza mal colocada. Y yo, recalenté mi almuerzo, alimenté a Calvin con media lata de atún por ser una amenaza de apoyo emocional, y abrí una nueva carpeta en mi portátil titulada Discusiones de honorarios. La justicia no siempre llega con fuegos artificiales o puñetazos. A veces, solo llama educadamente y espera mientras se la entregas a tu abogado. La sala de conferencias estaba en silencio, salvo por el zumbido del sistema de climatización, que empujaba aire frío sobre una mesa llena de fantasmas de papel. Joanna se sentó a la cabecera, mangas arremangadas, mandíbula tensa. Su paralegal estaba detrás de ella, con los ojos fijos en una gruesa carpeta de archivos que no había visto la luz desde la era de la revisión de cumplimiento prepandemia. El fundador también estaba allí, encorvado como si su silla hubiera envejecido con él. Y al otro lado de la mesa estaba Carlos, desinflado, corbata torcida, rostro desprovisto del color engreído que solía usar como pintura de guerra. Nadie habló hasta que Joanna lo hizo. Nos perdimos algo, dijo, voz plana. No miró a Carlos. Miró a la carpeta. Esto, continuó, abriéndola con precisión quirúrgica, es el contrato de tu ex empleada. Julia Greer, directora de cumplimiento de datos, 16 años de servicio, historial impecable, rotación mínima, sin incidencias de RRHH. Deslizó una página del reverso. Y esto, dijo, colocando la boca arriba sobre la madera pulida, es su anexo, ejecutado en 2021, fase de mitigación de riesgos, firmado por legal y cumplimiento. Y dirigió su mirada al fundador. Tú. El fundador no parpadeó, no se inmutó, solo suspiró, lento y silencioso, como un ascensor descendiendo a través de un pozo colapsado. Carlos se inclinó hacia adelante, tratando de entender. ¿Qué es? Joanna no se suavizó. Una cláusula insertada durante una revisión rutinaria de políticas después de nuestro último susto de auditoría, redactada por Julia, revisada, aprobada, archivada. Golpeó la cláusula con su bolígrafo. En caso de terminación involuntaria del abajo firmante sin la presencia o participación de asesoría legal durante el proceso de baja, incluyendo, entre otros, la revisión de documentos, la transición de credenciales y la disolución del rol,
La empresa acuerda un pago de responsabilidad contractual de 2,7 millones de USD a pagar dentro de los 30 días posteriores al incumplimiento. Una pausa. El tipo de pausa que acaba con carreras. ¿Lo hiciste?, preguntó, todavía con calma. ¿Tuviste a Legal presente cuando la despediste? Carlos tragó saliva. No, no pensé que fuera. ¿No pensaste? Se giró hacia el fundador. ¿Autorizaste una exención a esa cláusula? Él negó con la cabeza una vez. Lento. ¿Sabías que tu hijo eliminó a la única persona legalmente vinculante a nuestro acuerdo de cumplimiento de la DEA de todos los sistemas sin supervisión? Otra negación. El fundador no abrió los ojos. Joanna volvió a mirar a Carlos. Su voz se mantuvo uniforme, pero ahora tenía dientes. No solo has desencadenado una investigación de incumplimiento multijurisdiccional, puesto en peligro nuestra posición regulatoria ante 3 agencias y nos ha costado 2 clientes de primer nivel, sino que también has activado personalmente una cláusula de pago de 7 cifras. Carlos parpadeó. Es ejecutable. Oh, sí, dijo. Inquebrantable. Fue enterrada porque nadie pensó que seríamos tan estúpidos. El documento se interpuso entre ellos. Solo papel, tinta y lenguaje y poder. No el poder ruidoso, no el tipo de gritar en la sala de juntas, disparar un hilo de Slack. Este era el otro tipo de poder. El que construyes en silencio, el que plantas como una mina terrestre, y luego esperas pacientemente a que la arrogancia pise. Joanna le empujó la carpeta. Firmarás la orden de dispersión hoy. La Junta no la impugnará. No hay apetito por una demanda, y francamente, no hay ninguna posibilidad de que ganemos una. Carlos miró la cláusula. Su mano se cernió sobre el documento como si pudiera morderle. El fundador habló por fin. Solo 3 palabras, te lo dije. Nada más. Para las 4 p.m., se inició la transferencia, y para las 4:10, estaba sentada en un banco del parque bajo un dosel de hojas naranjas, viendo a un Golden Retriever perseguir una hoja arrastrada por el viento como si le debiera dinero. Calvin estaba en su transportín a mi lado, gruñendo como el viejo que es, mientras yo tomaba mi café con leche y dejaba que la brisa me enredara el pelo. Mi teléfono vibró una vez, luego otra, luego una tercera vez. No miré, no hacía falta. Disculpas, ofertas, explicaciones desesperadas. Podían esperar. Ya había conseguido lo que quería. No el dinero, ni siquiera la cláusula, el silencio, las consecuencias, la comprensión de que solo porque me hubieran silenciado no significaba que no siguiera escuchando. Y ahora eran ellos los que se sentaban en silencio.